Nino es abogado penalista y también tiene ahí como mucha expertise y sobre todo conocimiento en el tema del crimen organizado, de las estructuras organizadas. Nino, yo recuerdo que en algún momento te entrevisté y yo me quedé con una de las cosas que dijiste que me quedó resonando fue esto de esta economía paralela que existe a partir del crimen organizado, que ha dinamizado muchísimos sectores deprimidos, que hay que decirlo, y que es un tema que no se habla porque claro, o sea, qué turro decir que el crimen organizado es el que le está dando trabajo a las familias y dignificando, entre comillas, vidas, dignificándolo en el sentido de que si alguien no tiene que comer, si su hijo se está muriendo porque no tiene para las medicinas y tiene una enfermedad catastrófica, si tienes un bebé con desnutrición, o sea, todas esas condiciones que tal vez ustedes y yo digamos imposible que una sola familia la viva, sí pasa mucho en los sectores abandonados, y de pronto llegan estos salvadores con la receta mágica de te doy trabajo, tecnifico porque de paso te voy a enseñar a hacer algo y a ser útil, y le doy trabajo a toda tu familia. Y ahí hay toda una economía paralela y aparecen estos grandes padres salvadores que cogen y acogen, entre comillas, a nuestros niños, los secuestran. Yo ayer veía un video en las redes sociales, Nino, de un pedófilo, del perfil de un pedófilo. Y este personaje daba una entrevista de los Estados Unidos, pero el tipo decía cómo se acercaba a los niños, cómo se acercaba a las víctimas, cuáles eran las condiciones del entorno que buscaba para buscar a sus víctimas, ¿no? Escuchaba eso y decía, esto aplica también para todos esos niños que están ahí y el crimen organizado los agarra. Y la gente enardecida, todos, me incluyo, diciendo que los traten como adultos a esos niños, que los metan a la cárcel, que se pudran en la cárcel porque ya están podridos y no hay salvación. ¿Es la solución endurecer las penas? Bien, en el caso de los niños, te saludo, Noris, un saludo a la audiencia de Himno Nacional y de Chroma Click. Ese es un problema complejo y como un problema complejo requiere soluciones más complejas. Insisto, pues, contestando la pregunta de entrada, que simplemente, y más que endurecer penas, someterlos a penas privativas de libertad, el trato de adultos, como se ha denominado en otros países, ¿no? En primer lugar, un poco para que la ciudadanía lo comprenda, en el Ecuador, ¿sí? Como en la mayoría de países que siguen un sistema germánico de imputación, los menores de edad, en nuestro caso menores de 18 años, son inimputables para el sistema penal. ¿Qué significa esto? Y esta es la lógica penal, ¿no? Mm. Son personas en proceso de formación para ser ciudadanos. Por tanto, antes de atribuirles el derecho penal como mecanismo que corrige la conducta de un desviado, es decir, de quien alcanzó la mayoría de edad, el Estado ha optado por decir, a ti no te voy a reprochar los actos delictivos que haces, te voy a aplicar lo que en nuestro país se conoce como una medida socioeducativa. Ese es nuestro régimen. Si vamos al 38 del Código Orgánico Integral Penal, lo que dice la norma es que a los adolescentes infractores se los va de alguna manera a tratar o se les va a dar el tratamiento que nos manda el Código Orgánico, el Código de la Niñez y Adolescencia en su parte de menores infractores. ¿Y qué es lo que yo le aplico a un menor infractor? Una medida socioeducativa. Esto es lo que pensamos, ¿sí? Esto es lo que hemos concebido convencionalmente, también en función de la Declaración de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y es lo que está vigente en nuestro país. Ya, cuando me dices medidas socioeducativas, ¿a qué te refieres? Hay O sea, ¿qué distintas. debería pasar? La más dura, partamos de la más dura, es el internamiento institucional, lo que en otros países llaman las Ya. correccionales, ¿ok? Al final del día son pequeñas cárceles, ¿sí? Para menores Ujú. infractores que no están cumpliendo su rol de medida socioeducativa, ¿sí? Porque hay que reconocerlo, los recursos son muy bajos y las dinámicas no son muy diferentes a las que tenemos en nuestros centros de privación de libertad, donde hay un grupo de los más fuertes y los más débiles, ¿sí? ¿Cuánto es lo máximo que un menor por un delito atroz puede cursar en una casa acogida, un centro, una institución de estas? Son 8 años. Recordemos, ¿sí? O sea, si entra a los 10, sale con Sí. mayoría de edad en el peor de los Y aquí viene casos. el tema. No puede entrar a los 10 porque el régimen sí señala que los menores de 12 años no son sujetos de medidas socioeducativas. Es decir, hay una estratificación.
Ok. ¿Ok? ¿A qué me refiero con estratificación? Hay un niño que si cometió un delito es casi un tema fortuito, porque su capacidad de comprensión de cómo adaptar su conducta en sociedad es mínima. Estos son los conceptos internacionales. O sea, esto es la teoría. Ujú. Ahora, ¿qué está pasándonos en la práctica? Sí, con dolor hemos visto que la penetración de la delincuencia organizada en los estratos más vulnerables, hemos visto reportajes amplísimos de BN Periodismo, de la defensa, que nos han señalado el caso, ¿sí?, de los niños sicarios, como los llaman, o de los niños traficantes, cada día están más involucrados en estas estructuras por dos razones. O sus familias de una u otra manera están involucradas en estos grupos, o tienen dinámicas de poder con compañeritos o vecinos que los introducen a este mundo, quieran o no quieran. ¿Sí? Y claro, volvemos nuestra mirada a la población más débil, una población de atención prioritaria igual que los ancianos. Son los niños que dependen enteramente de sus familias. Si no tienen esa seguridad en sus familias, en sus barrios, difícilmente, ¿sí?, van a poder generar esta, regresamos a la teoría, proceso de formación de ciudadanía hasta los 18 años. Entonces, si uno tiene esa idea en la cabeza y luego discute, bien, si este es un fenómeno generalizado, porque además hay un problema de política integradora, hay un problema en cuanto a la penetración de sus padres o de sus familias en el mundo laboral, a la posibilidad de tener lo mínimo para subsistir, a su capacidad de ir a las escuelas desde la pandemia, que además de una u otra manera supusieron el retiro de muchísimos estudiantes que no han podido reinsertarse. E incluso hemos visto por estos reportajes que comentamos que las escuelas ya se han transformado en lugares donde no hay seguridad ni para los maestros ni para los muchachos, producto de que muchos de sus compañeros están metidos en este mundo. Lo que tenemos es una desestructuración Ya. gradual de este proceso de formación de la ciudadanía. Y claro, antes de discutir o a la par que discutimos, entonces, si endurecemos las penas a muchachos que no están teniendo igualdad de condiciones en este proceso de formación de ciudadanía, al menos deberíamos también estar discutiendo cuánto invertimos para recuperar los espacios. Y no solo es una discusión de derecho penal, y eso es lo que hemos conversado, es una discusión de política pública, de inversión, pero también, por ejemplo, de reforma urbana. ¿Sí?, de recobrar nuestros espacios Sí. públicos, de librarlos del microtráfico, no solo a través de medidas, digamos, coercitivas, no solo a través de redadas, sino también, por ejemplo, rehabilitando parques, rehabilitando iluminación, buscando que el Ministerio, por ejemplo, de Inclusión Económica y Social empiece a promulgar un plan para recuperar, como hemos visto en otros países, a niños que están en entornos violentos, ¿sí?, o al menos colocarlos con un subsidio en manos de familiares más aptos que aquellos que a lo mejor están tomados por estructuras de delincuencia. Recobrar espacios, tal vez en el agro, en las zonas rurales, donde además está penetrando fuertemente la delincuencia organizada, para reubicar a los niños en entornos menos violentos que a veces, que esos que a veces experimentan en entornos periféricos urbanos. O sea, si no pensamos en estas soluciones hoy, ¿sí?, y si no somos integrales, no solo hablando de poderlo juzgar, porque a lo mejor sí es tiempo de discutir por el tipo de cosas que estamos viviendo, poder colocar a un muchacho, un chico con dolor, lo digo, de 14, 15 años, que tiene a su haber ya 20, 25 muertes. A lo mejor ese muchacho con dolor, hay que decirlo, sí tiene que estar en otro lugar, pero no todos. Sí, Claro, hacia allá iba mi pregunta, porque, a ver, y te lo digo de lo que escucho en las conversaciones cotidianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, ah, tú defiendes a los niños, pero oye, si es un chico que tiene 14 años y ha entrado y ha salido, ha robado y ya ha matado, ya ha disparado, ese chico ya está perdido, ¿no? O sea, más o menos esa es la idea que se tiene en la discusión diaria. Ese chico ya está ahí perdido. Entonces, ¿por qué en vez de no separar, entendiendo la lógica de que si una manzana podrida daña a las otras, ¿por qué no los separas y ejemplificas? Porque se habla de que el crimen organizado, entendiendo las leyes que hay en ese momento para los niños, lo que ha hecho es ver una oportunidad y decir, ok, a estos chicos entran y salen, entonces los uso a ellos. Ayer veía las declaraciones del policía cuando hablaba en torno al lamentable hecho de que los chicos que asesinaron al policía, los cuatro eran menores de edad. Y él lo que decía en su lógica y también en su rabia es, si no empezamos a dejar ejemplo a estos chicos de que si siguen matando como lo están haciendo, se van a ir presos de verdad y va a seguir pasando y el crimen organizado los va a seguir usando. esa es una óptica. La otra es, a lo mejor los empezamos a encarcelar
Y lo que tenemos es una persona que atraviesa un masterclass de delincuencia el resto de su vida dentro de centros de privación. En tanto esos centros de privación, ¿sí?, no sean controlados totalmente. Y regresamos a la discusión inicial. ¿Qué otra opción tenía ese muchacho? Y yo entiendo el dolor terrible de este hecho, sobre todo en los familiares con quienes nos solidarizamos de este miembro de la policía asesinado a mansalva. Pero creo que incluso la policía entiende que del otro lado ni siquiera tiene una persona plenamente formada. Lo que tiene es un muchacho que efectivamente la violencia y arrebatar la vida es parte de su formación. Puede ser un poco idílico, pero en el fondo es un pequeño guerrero. Eso es para lo que está en el mundo hoy. Y descorazonador entendiendo un Estado de derechos y garantías como el que tenemos, donde justamente era un grupo que tenía que ser protegido en un entorno de violencia para que crezca tranquilo. Entonces, si solo nos vamos a fijar en el daño que han realizado y no en lo poco que estamos haciendo para evitar que nuevos muchachos de 14 años se lancen a esa opción de vida, lamentablemente esto va a ser, como siempre lo he señalado, colocar polvo debajo de una alfombra hasta el momento en que nos tropecemos, aun si ellos sufrieran las consecuencias de un adulto. Tengamos en cuenta una cosa, solo pensémoslo así, y se lo digo a la sociedad, más allá de todos los años y los costos de manutención. Estamos hablando que esta persona va a tener, digamos, una cifra austera, 22 años en prisión. Ajá. Lo encarcelan a los 14, va a salir a los 36, ¿sí?, a los 38. O sea, está en la plena vida. Lo que sí va a tener es 40 años de solo conocer estructuras de delincuencia organizada. Entonces, si bien a lo mejor es tiempo de discutir por el fenómeno que hemos vivido la posibilidad de que algunos menores cumplan sus penas como adultos, eso no puede ser disímil o distante a una política de integración a nivel de gobierno central, con Ministerio de Inclusión Económica y Social, y en articulación con los gobiernos autónomos descentralizados en la recuperación de espacios públicos. O sea, Ya, tienen que entrar a actuar. Nino, y ahí esta no es este es un debate que tú crees que en el Ecuador se lo ha tenido con la profundidad que requiere. Primero, sí se ha tenido este debate. Y segundo, no es algo que lo vamos a ver como resultados ya, no tangibles. Es que, y ese es el problema, se tiende a creer que solo la dureza funciona. La dureza es necesaria. El Estado de Derecho, hacerlo imperar es necesario. Necesitamos un Estado firme y eso requiere, pues, una cuestión más compleja de remozamiento de las estructuras institucionales de la justicia, de la policía. Pero ese Estado duro también necesita un proceso de identificación con una causa común. Es decir, la ciudadanía en general, todos sus estratos, tienen que entender que hay valores como la paz social que son superiores. Estos chicos no viven en paz social. Ujú. Estos chicos viven en un perenne estado de guerra. ¿Sí? Y eso que ya vivimos la violencia en otros sectores de nuestras ciudades. Pero esa es la violencia que ellos han tenido en los últimos 10 años. Es el fuerte vive, el débil muere. ¿Sí? Para nosotros poder armonizar y recuperar una escala de valores, una estructuración de un sistema acorde a todos, tenemos que recobrar esa estructura de paz. Y eso supone irnos a meter allá, mojarnos el poncho y devolverle la paz también a estos sectores. Y no nos referimos con esto a intervenciones militares, con cualquier gobierno que haya cada 2, 3 meses. Supone desarticular las economías criminales que hay allá, Guafe. romper a los pequeños capos o capos intermedios, recuperar, insisto, los espacios públicos y rescatar a aquellos jóvenes que ya están en entornos de violencia. El muchacho que hoy tiene 9 o 12, en 2 años, no, 2 años es nada, puede ser el futuro sicario de 14 años. Sí. Entonces, es lo que puedo hacer con el que ya fue tomado, lo que tengo que hacer con el que sigue en la cola y lo que tengo que hacer para recuperar socialmente los valores. Y te lo digo porque es algo de lo que se discute mucho en urbanismo. ¿Cuál ha sido la opción que hemos tomado a nivel de Latinoamérica? Mira que no solo te digo el Ecuador, es reclúyete. Ya. Genera limitación en el acceso, genera más Claro. segmentación urbana. O sea, sálvese quien pueda. Como dice Alza las Fernando rejas, Carrión, ¿no? alza las rejas, tira los... No, no, no es recupera el espacio y que todos caminen ahí, no. Tira una reja para seguir delimitando. Y con todo el respeto, es una reflexión brillante la que hace Fernando Carrión en ese sentido, sobre todo en una de sus últimas obras a propósito de urbanismo y política criminal. Dice, los encarcelados hemos terminado siendo nosotros. Sí. Esa es Pe- la realidad. Ya, pero por ejemplo, ahí tomando esta idea que yo siempre soy una defensora de la apropiación del espacio público como parte de la recuperación de la seguridad Ujú. ciudadana. Caso Guayaquil, Aquiles Álvarez.
voy a bajar las rejas del malecón. Ujú. Lo intentó hacer, ¿y qué pasó? Al final terminó extendiéndolas más, porque se empezó, o sea, fue todo un caos. ¿Cuál es el paso a paso que debería seguir un país realmente? Porque este tema es de país y debería ser el gobierno central el que articule con los locales. ¿Cuál es el paso a paso para que no sea como un choque? Porque claro, estamos ya acostumbrados a vivir encerrados. Es que tú has dado en el clavo, Nori. Aquí necesitamos articulación de todos los niveles de gobierno. Muy probablemente la idea del alcalde no se pudo llegar a concretar porque como todo en el país, sí, requiere también articular otras aristas del problema. Por ejemplo, una falta de inclusión laboral de un fuerte sector que sigue viviendo el comercio informal y que por más altas que pongan las rejas, no van a respetar las licitaciones de los que están dentro. Y ahí hay una lucha legítima. Él te dirá, yo como comerciante informal también quiero vivir y ahí hay Sí, una fuente de ingresos. tengo que comer. Y el que está dentro legítimamente dice, pero yo he hecho un esfuerzo adicional para tener una licitación y poder vender ahí, tener un espacio donde me asegure una venta, si no yo también quiebro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ubicar a estos vendedores. Por ejemplo, aquí viene una propuesta más allá de que me digan loco. Yo siempre he sostenido, ¿por qué no peatonalizar el centro de Guayaquil? Digamos, hacia, ¿qué calle? Creo que es la siguiente del Parque Centenario. Corrígeme, creo que es Santa Elena. ¿Ya? Bueno, eh, digamos, vamos a poner un ejemplo. Ya, Vamos a peatonalizarla hasta la Corte Provincial, ok. hasta Avenida Quito y 9 9 de de octubre. octubre. Y a partir de ahí tienes pequeños transportes, carritos de golf, lo que tú quieras para llegar hasta Malecón a las instituciones. Se parquea a nivel de Quito, se buscarán parqueos, se buscarán edificios abandonados, los expropiarán, colocarán parqueos ahí. Tú miras, oye, pero peatonalizarlo no lo hace más peligroso. No, porque en la medida que tú tengas mayor dificultad para ingresar con un vehículo, también la retirada al cometer un acto ilegal es más difícil. Ujú. Pero si tienes calle directamente al espacio en el que estás evitando, pues primero tienes, desde el delito más grave, un sicariato, se sube en la moto y sale Sí. corriendo. Del robo, coge la moto y sale corriendo. Sí. La idea es por lo menos generar un espacio de mayor seguridad, un espacio controlable, con más dificultad de ingreso y de salida, ¿sí? Y buscar recuperar espacios, tal vez para vendedores, hasta cierta calle y quienes tienen su licitación en Malecón más premium hasta el otro lado. ¿Pero qué requiere hacer eso? Sentarse a conversar. Ah, que enseguida van a decir, no, es que tú estás viviendo en otro país, tú haces eso y va a haber más delincuencia, va a haber, pero bueno, tenemos que sentar a discutirlo porque si no, es más de lo mismo y lo mismo, como bien hemos señalado, está enrejando al país entero. O sea, yo te lo digo, yo soy una persona que habitualmente trata de circular por la ciudad, por diferentes calles y cada día son más las calles en las que me encuentro que hay callejones sin salida porque hay rejas con el legítimo temor de que se ingresen ladrones, sobre todo quienes estamos, por ejemplo, aquí en el sector urbano. Claro. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, ¿sí? Yo lo que planteo es problemas como el que tenemos de los adolescentes infractores, de los pequeños sicarios, que es el caso más desgarrador, no solo tienen una solución en la pena, porque además ya lo estamos viviendo hoy con el endurecimiento de otros delitos. Ah, pero es que no va a servir de nada porque entonces va a correr desde que se aprueba. Y los que ya cometieron delitos, ellos estarán holgados. Que el problema no es solo la norma y cómo los vas a condenar, es qué haces hoy para evitar que más menores de edad, ¿sí?, se desencarrilen y no logren, como te decía, cumplir este proceso de formación en ciudadanía. Y ahí viene el problema. Si tú no tienes valores conjuntos, ¿sí?, incluido de pertenencia a tu ciudad, de recuperar los espacios públicos, y sientes que las cosas son de otro, ajenas a ti, ¿sí? No los No, cuidas. y ahí voy a ser muy duro. Por eso es que estos grupos de delincuencia organizada son tan específicos en generar simbolismo, en generar señas, en generar canciones, en generar símbolos fuertes y visibles, porque es de lo mucho o poco que le da pertenencia a estas Ujú. personas. O sea, ellos han tenido mucha más efectividad en generar pertenencia de lo que ha logrado el Estado generar, voy a ser muy duro, fuera de la selección nacional de fútbol, una pertenencia a un valor global como ecuatorianos, a un derecho general como ecuatorianos. Y claro, si la lucha ideológica la tienes perdida, no digamos en el mundo real donde sálvese quien pueda, pues, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, esa es una de las cosas que mencionaba. Este tema de el crimen organizado está mucho más organizado que el mismísimo Estado y de hecho tiene hasta un poder económico más, una dinámica más rápida, ¿no? En el día a día, es la realidad. Entonces, yo he visto muchísimos casos, Nino, en donde en los barrios, eh, se cuida mucho
al señor, al capo, ¿no? A este referente. En algún momento se hablaba de que las referencias de los niños era yo quiero ser futbolista, porque vimos que hubo una generación o una Ujú. época en donde los futbolistas salían de barrios empobrecidos y se veía cómo se mejoraba la calidad de vida y mejoraban la calidad de vida de su entorno y limpiaban los barrios y bla, bla, bla. Pero luego eso se normalizó un poco y dejó de ser como el sueño, yo puedo llegar a ser porque cada vez eran más, ¿no? Y apareció en lugar de los futbolistas los narcotraficantes, los jefes de banda, los caporales, que empezaron a llegar con toda esta idea de voy a recuperar el barrio. Ese barrio botado, ese barrio olvidado, de pronto ya tenía un montón de cosas. Ayer vimos que habían cogido unas casas en el sur de la ciudad de Guayaquil, en el Guasmo, casas que tenían piscina, que estaban siendo adecuadas con un montón de lujos para probablemente que parte de la comunidad la disfrute, ¿no? Como un regalo, una forma de ser recíproco a todo esto que ustedes también me dan. Porque aquí viene también este concepto de que usa mucho el crimen organizado de aquí ganamos todos. Si yo gano, tú vas a seguir ganando y vas a poder seguir alimentando a tu familia. Cuando desde el otro lado, desde el Estado, tenemos este sentido de desigualdad absoluto. Y es que a ver, aquí la historia en ese sentido se repite, ¿no? La criminalidad organizada, eh, digámoslo así, que migró en su momento a Estados Unidos de América, principalmente del sur de Italia, de varios países, pero tal vez la más notoria es la del sur de Italia, lo que llevó fue un sistema feudal, ¿sí? De intereses, de extorsiones, donde la falta de una figura estatal más fuerte, un centralismo más fuerte, le daba notoriedad al recaudador provincial, al recaudador territorial. En pocas palabras, lo que sabía claramente la delincuencia organizada del sur de Italia es que si tú te haces presente en el territorio, te puedes hacer la autoridad. Okay. Y eso es exactamente lo que pasa acá. Donde el Estado no está, donde el Estado no recupera los espacios públicos y le da una opción estatal de las cosas correctas a las personas, de aquello que está en el marco del Estado de Derecho, quien gana notoriedad con lo mucho o lo poco, porque además en muchas ocasiones estos caporales son parte de estos barrios. Han Ujú. nacido y se han criado ahí y han hecho, hay que decirlo con dureza, mucho más por muchas de las personas que están ahí de lo que jamás ha hecho el Estado. Exacto. Entonces, si tú como Estado cedes y le das esa presencia al líder zonal, claro que él tiene más legitimidad que tú. Desde luego que la tiene. Por eso insistimos, más que ser duro, ¿ya? Es saber hacerte presente con algunas o muchas de las necesidades. Erradicar el crimen organizado va a ser imposible. No vas a poder nunca. Siempre va a haber un espacio, una ventana de oportunidad para que alguien opere al margen de la ley en el marco de un Estado constitucional. Lo que no puede pasar, como ya está viviéndolo Haití, es que compita con el Estado en cuanto a su legitimidad con los ciudadanos. Entonces, ahí viene la respuesta. Entonces, cambiar esa referencia tiene que ver en parte con la lucha económica, pero aquí voy a ser muy duro. Ni siquiera ese caporal de barrio es tan fuerte como el que se está lucrando en conjunto de la operación global, que probablemente es una persona de cara lavada, que está viviendo en uno de los barrios más exclusivos de su ciudad, con vehículos muy exclusivos, que viaja cada cierto tiempo y que está bastante legitimado por la sociedad. Entonces, si la lucha de la delincuencia organizada se sigue centrando en el mando medio bajo, en el sicariato y en una lógica bélica de quién tiene más fuerza armada, en lugar de golpear los recursos y quemar los campos, como lo hizo Rusia a Napoleón, Ujú. la diferencia en articulación, en capacidad de reacción va a ser sustancial. Tengamos en cuenta una cosa, pues. Presidente Novoa, vamos a poner un ejemplo, en el marco de lo que él nos ha señalado de cara a la lucha del conflicto. Tuvo que aprobar más o menos en 15, 30 días en su momento una reforma del IVA con todos los grupos de interés, en teoría para poderse financiar y librar con más recursos el conflicto armado directo contra estas Ujú. organizaciones. ¿Cuánto demoran estas organizaciones en articular o desembolsar fondos? Nada. Y estamos viendo cada minuto, ¿sí? Por ejemplo, y lo digo con dolor, acabamos de ver una incautación de 6 toneladas de droga la semana pasada. ¿Cuántas muertes nos esperan? Tal vez no esta, sino la siguiente o la siguiente semana, Por eso. por esa dinámica. Entonces, bajo esa lógica, nosotros tenemos que entender que lo único en lo que el Estado sí tiene la ventaja contra la delincuencia organizada es que es el custodio de la economía por muchas razones.
decide por dónde pasan las transacciones, cómo se graban las transacciones, quién puede y cómo no recibir transacciones. Y si tú no golpeas esa arista, insisto, cuando Rusia vence a Napoleón, lo hace simplemente desmotivando a sus tropas. Ciudad a la que llegaban no había alimentos y había un invierno cada vez más frío con el que nunca se habían identificado. Si tú le cortas el abastecimiento a estos grupos, ¿qué capacidad de presencia territorial van a tener? ¿Ya? Y si no tienen capacidad de presencia territorial, es tu momento para retomar los espacios públicos. Nino, y hacia allá va mi otra pregunta. UAFE, Correcto. lavado de activos. Vemos un país, porque ya no es una ciudad, hablando de Guayaquil, que es comercio, y voy a poner como ejemplo Guayaquil, una ciudad comercio, no puerto. La dinámica de compra-venta es mucho más rápida al menudeo, efectivo. Se mueve todos los días. Vas a la bahía, compras en efectivo, ta, 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 ta. Pero la realidad es que vemos en este momento y ya desde hace un par de años, pequeños negocios, peque grandes emprendedores. Han surgido una maravilla de emprendedores. De pronto Ecuador es la cuna del emprendimiento, que a mí particularmente me parece fenomenal, porque significa que tenemos una gran capacidad. Pero en un país deprimido como está, ¿de dónde salen negocios que de pronto, de un año para acá, resurgen, despuntan brutalmente y es penoso también porque, claro, ahí surge la duda para todos, ¿no? Pero se está haciendo realmente desde el Estado un trabajo de trazabilidad del dinero. Estamos tecnificados para eso, porque a mí, por ejemplo, hice un trabajo y recibí una transferencia y obviamente el banco me llamó de inmediato y me dijo, oiga, o sea, usted, esta cantidad tal vez no ha entrado antes, por favor, el RUC y todo, perfecto, pero porque trato de hacer las cosas en el marco de la ley. Si me dicen te voy a pagar en efectivo, no gracias, hazme la transacción porque yo también quiero saber de dónde viene tu dinero. Pero si no hay esta cultura y la gente no tiene idea que si te dan muchos dólares en efectivo es porque probablemente ese dinero se esté tratando de lavar, vamos a seguir igual. Lo que planteas tiene muchas aristas. Voy a tratar de abordarlas todas rápidamente. En primer lugar, y para que la ciudadanía lo tenga clara, hace poquito aprobaron desde la Asamblea, está para veto, la reforma o la nueva ley de lavado de activos. Aquí hay que ser muy duros, más allá de que en su momento y con mucho agradecimiento a la Comisión de Régimen Económico se nos llamó a dar una opinión, se propuso algo que ya hay en Perú, que hay en México, que es la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera Local, que es la UAFE, pueda expedir órdenes administrativas de congelamiento de activos y fondos a determinadas entidades, por ejemplo, bancarias o a determinadas entidades que tienen activos de personas. Esto luego para una validación judicial. Incluso Asobanca, debo decirlo frontalmente, sugirió esta medida, ¿sí? Y por alguna razón no he podido analizar con detenimiento si fue a nivel de la comisión o si fue a nivel ya del debate plenario. Esta medida administrativa para la UAFE no ha pasado y fue una de las recomendaciones en el examen de pares que le hicieron a la UAFE en su momento, ¿sí? En enero del año pasado, de cara a una mejor articulación en la lucha para lavado de ¿Qué, activos. qué significaría qué? Que la UAFE con una orden administrativa ante un reporte de una operación inusual pueda Bloquear. pedirle a ese banco que bloquee las Ok, transacciones de esa cuenta. Luego de lo cual la UAFE manda esa orden para que la valide un juez en ok. los siguientes 2 días, 3 días. Pero se la ponemos difícil, Por lo menos. claro. Hay un cortapisa inicial donde algunas estructuras dirán, ¿sabes qué? En la banca ya no te metas porque hay un riesgo de que te congelen. Punto uno. Esto no ha pasado. Hay una opción en el veto tal vez para corregirlo. Veámoslo. Pero además, faltan recursos en la UAFE. Ahora además esta ley plantea un procedimiento para designar a su máxima autoridad un poco más complejo, no muy claro. Veremos el veto que dice. Pero además el problema no va por ahí, el problema va por la capacidad de procesamiento de los reportes que tiene que tener esta entidad. Y más importante, lo que conversábamos, la capacidad de contrastar esa información con otros entes de control, como las superintendencias, como el SRI, como la aduana. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se reporta primigeniamente en el ingreso del dinero o en el nuevo cliente, y otra cosa es la justificación contable in situ de aquel que te declara la proveniencia de un dinero. Por ejemplo, oiga, usted me está depositando $5,000, ¿verdad? Ah, es que fue la venta, voy a poner un ejemplo, de unos tickets que hice porque tuve un emprendimiento, una pequeña obra teatral con un amigo.
Ah, usted tuvo una obra teatral con un amigo. Ok, usted facturó eso. Ah, la UAFE no le va a preguntar eso a la persona. Va a recibir el reporte y va a mandar un ROI. ¿Cómo está? ¿Quién podría contrastar esta información? El SRI. Podría pedirle a esta persona que justifique, por ejemplo, de dónde proviene ese ingreso. Podría chequear si sí factura el ingreso, si dice que se le pagó a los actores, cómo le pagó a los actores, por poner un ejemplo Ujú. muy banal. Esa información es la que estructura una investigación más concreta. Por ejemplo, mañana enriquecimiento privado no justificado. Por ejemplo, defraudación tributaria, que permita procesar estos delitos económicos y empezar a purgar el sistema de estas distorsiones económicas que se prestan principalmente para el lavado de activos, que a su vez tienen como finalidad incorporar al flujo económico dinero de actividades ilícitas. Esa articulación con todas las entidades no hay. Por ejemplo, con la superintendencia de compañías tiene su capacidad de inspeccionar y controlar a los sujetos obligados bajo su control, que son básicamente las compañías, las sociedades anónimas. ¿Qué pasa si en una inspección, por ejemplo, podría ser una hoja de ruta trazada en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía, determina que la contabilidad de X empresas aparentemente vinculadas a actividades ilícitas no concuerda con los respaldos contables que tienen? Por ejemplo, que ingresaron terrenos por un valor que la compañía jamás tuvo en activos y que jamás pagó. O por ejemplo, que dice haber vendido una mercadería sin haber tenido jamás inventario alguno. ¿Ya? Esos pequeños trazos construyen las investigaciones que luego nos permiten ir condenando económicamente, porque tenemos muy pocas sentencias económicas en contraste con sentencias, por ejemplo, de lo que mencionabas, narcotráfico, eh, tenencia o tráfico de armas. O sea, la gente cree que el problema está en la faceta bélica o del negocio de las estructuras de delincuencia. Y el problema principal para ellos es precisamente los activos. Aquí no es un problema. Están dolarizados, tienen un paso menos, por ejemplo, que en Colombia a la hora de Ujú. transformar el dinero que tienen de pesos a dólares o de dólares a pesos. Claro. Aquí entra en dólares. Y segundo, tenemos un control nulo, no por falta de normas, soy muy claro, sino por falta de voluntad de las instituciones. Superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia de control de economía popular y solidaria, en conjunto con la UAF, en conjunto con el SRI. Una vez más, porque la mayoría de estas son instituciones de la función de transparencia y control social, estas instituciones tienen que articularse con el Ejecutivo, que tiene al SRI, que tiene a la aduana, que tiene a la UAFE, y estructurar una red de información importante que permita ir colocando los cascabeles a los gatos y procesando lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, uno tras otro, uno Pero tras Nino, otro. ¿tú te acuerdas que hubo en algún momento una intención de hacer esa unificación SRI aduana Ujú, y todo un proceso de, sobre todo en el tema de trazabilidad, ujú. para que sea inmediato y de algún modo tratar de ver, y se quedó un poco en nada? Lo que pasa, y somos sinceros, siempre va a haber un problema tecnológico, por ejemplo. No, es que comprar los nuevos softwares es difícil, es que necesito más personal, pero yo lo digo así, soy muy Es sencillo. voluntad. Y si tú cortas los recursos con mejor gestión de inteligencia financiera, a lo mejor es tiempo, en lugar de hablar, más allá de los promedios internacionales, de colocar a más policías formados a razón de 6 meses, algunos de ellos sin haber siquiera probado un polígono de Sí. tiros, a lo mejor inviertes ese dinero en colocar más auditores contables para la UAFE. A lo mejor a ellos, en lugar de estar discutiendo si a los jueces te los llevas a despachar o a administrar justicia en el extranjero, a lo mejor te llevas una parte de la unidad de inteligencia financiera a otro país. ¿Ya? Ujú. Y tienes investigaciones con filtros de seguridad importantes. Por ejemplo, decían ahorita en la discusión de la ley de bautismo, no, es que la UAFE vinculada al Ejecutivo siempre tiene el problema de que tiene finalidades políticas. Entonces discute tal vez una independencia de algún tipo. ¿Ya? Pero ese es el órgano a ver en conjunto con la función de transparencia y control social. Lo digo con mucho dolor, yo he formado parte de estas instituciones, les guardo un cariño y tienen una profesionalidad excelente, altísima, pero ellos no están sintonizados con su rol hoy en la lucha contra las economías informales e ilícitas. Pero tú crees que también hay preparación de parte Sí. o sea, sí hay gente Nuestras preparada en el país. superintendencias, nuestra UAFE tiene profesionales de primer nivel, personas que han acudido a las principales capacitaciones del GAFILAT, del GAFI, tienen muy claros los preceptos de lucha contra el lavado de Ok. activos. El problema es la capacidad operativa y debo decirlo también, es el temor. Por eso es que el gobierno central tiene que articularse con las superintendencias. ¿Por qué? Porque yo no voy a mandar tampoco a mi funcionario como carne de cañón a hacer una inspección a un grupo empresarial abiertamente vinculado a una estructura de delincuencia organizada si el gobierno no le provee la protección necesaria. Más o menos como están Como los algunos de nuestros jueces. fiscales o jueces, que Sí. algunos están ya condenados a tener escolta permanente, y lo digo con mucha tristeza. Pero si no articulo hoy,
¿sí? Esto solo va a crecer y a crecer. Y hay que decirlo con dureza, y esto ha sido un señalamiento que se ha hecho. Hoy se habla ya de que se ha penetrado la política por estructuras de delincuencia organizada, al menos a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, cantonales, a veces provinciales. No queremos saber, más allá de que pueda haber sospechas, qué pasará si logran permear o logran atravesar a nivel de Asamblea Nacional, a nivel de Ejecutivo, o se logra identificar plenamente gente que lo haga. Pero, Nino, si se habla de financiamiento de campañas políticas y se dice mucho, se prueba poco y realmente no sé si hay investigaciones al respecto. Y es que ahí es donde hay que cortarle la cabeza a la serpiente. Yo debo atacar los fondos, porque los fondos los legitiman. Esto hay que entenderlo. Para la delincuencia organizada, el Ecuador hoy es un hub, es un espacio de negocios próspero. Si yo les dificulto, les incremento los costos, insisto, no se va a erradicar la delincuencia organizada local, pero al menos sí lo voy a obligar a pensar si a lo mejor quiere establecer su operación, el grosso de su operación en otro país. ¿Sí? Y claro, esa es la lucha estructural, transnacional de la delincuencia, porque aquí el que crea que el problema empieza y termina en Ecuador está perdido. Aquí tenemos stakeholders, gente con intereses a nivel internacional, en los rincones más recónditos del planeta, ¿sí? Gente que le interesa o no le interesan las líneas de cocaína a través de Brasil o a través de Ecuador, ¿sí? Gente que dice es más barato, me sale más barato mandar a ver la carga de aquí para allá o a copiarla aquí o allá. Y lo digo con dureza. Miren cómo estamos sin producir hoja de coca, solo acopiando. Imagínense si en algún punto tuviéramos la desdicha además de producir. Entonces, tenemos todas las condiciones para recuperar el país y sacarlo de este bache de delincuencia organizada. Pero va a requerir, sí, lo digo con dureza, cambiar el enfoque en la política. Yo no creo en el enfoque 100% bélico y si lo quieren adoptar como un enfoque bélico, entonces vayan al corte del aprovisionamiento, no a la batalla cuerpo a cuerpo. Sí, y en las calles y en las esquinas donde no están los que están pensando. Nino, ¿tú crees que hay plan Fénix? Yo creo, De lo que has visto. yo creo que es innegable que el presidente Noboa, y considerando pues eh, su antecedente, su formación, ha tenido algunas de las mejores asesorías a nivel internacional en materia de seguridad. No lo dudo. ¿Qué es lo que además creo? Creo que en un entorno como el que vive nuestro país, particularmente en la pospandemia, estas asesorías requieren ejecución. Y es ahí donde muy probablemente el que venga y los que han estado detrás han tenido el principal problema. ¿Cómo ejecutas ante lo variopinto de los problemas que tienes a diario una política pública de seguridad integral, donde lo que faltan son los recursos y donde hay cuestionamientos en un país altamente dividido sobre si tienes que tomar una política pública de más inversión estatal o en su defecto, como dice otro grupo, lo que tienes que hacer es invertir menos porque entonces eso es despilfarro que después te falta? Tenemos que llegar, y lo hemos dicho, hoy de cara a un nuevo proceso electoral, con todos los actores actuales, a un acuerdo. ¿Y cuál debe ser ese acuerdo? 5 puntos sobre la mesa. Seguridad, sostenibilidad energética, ¿sí? Recuperación de nuestros espacios públicos, recuperación de la infancia, ¿sí? Y finalmente, y cómo no, un repunte económico a través del empleo. Sin esos 5 puntales, ¿sí? Y un plan ordenado, sea quien llegue en el futuro a la presidencia y a la asamblea, lo que vamos a tener es más feudos, es decir, más parcelitas de poder en los que la única organización que va a triunfar es la criminalidad. Ya, pero el presidente Noboa tuvo algo que hace mucho no se veía. Y es cuando asumió la presidencia a todos los actores políticos, indistintamente del color de su bandera, diciéndole, presidente, aquí estamos por el país. A todos. Y tal vez la falta de un plan claro fue lo que no permitió aprovechar ese momento de acuerdo que sí hubo. Yo no quiero en este sentido ser ingrato con los acontecimientos. Y siempre los recuerdo, pero lamentablemente una de las cosas que me atormenta a mí es la memoria. Cuando el presidente Novo asume, ¿sí? Hay que recordar que 2 semanas después se dan los allanamientos del caso Metástasis. Uh -huh. En ese contexto, 2 semanas después, de cara al traslado de uno de los grandes líderes criminales del país, se produce su fuga. Uh -huh. Una semana después o 5 días después tenemos un estallido de terror, incluyendo la toma de un canal de televisión. Yo sí debo decir, por lo menos,
que ese nivel de hostilidad y de descoordinación en las organizaciones no lo habíamos visto en algún tiempo. Y hay que recordar que incluso el mismo allanamiento de Metástasis había precedido un descabezamiento de cúpulas. Entonces, si algo hay que reconocerle ahí sí al presidente Novoa al inicio de su mandato, es que llegó, ¿sí?, a limpiar la casa. Hay que decirlo. Eso le valió a lo mejor una escalada de violencia que luego le ha valido que la gente le diga, tú nunca tuviste plan de seguridad, es probable. Pero que fue con una visión clara de hacer imperar el Estado de Derecho contra el control en cárceles de un líder en su momento, sí, sí lo hizo, eso va a ser innegable el resto del tiempo. Muy probablemente esa es la razón por la que buena parte de la ciudadanía, más allá de que pueda estar o no en descenso, todavía considera que su gestión es positiva. Okay. Y eso es innegable. Ahora, que no se pueda señalar que hay cosas que optimizar, que no se le pueda pedir además que ahora esta lucha sea económica, como ya es mi caso, ya parezco una rocola, sí, eso es diferente. Que hay O o no sea, hay, sí hubo plan, pero ya necesita modular hacia otra arista. porque su enemigo también moduló en su estrategia. Ok. Y su estrategia fue, tú vienes con medidas de rompirraja, yo también te pongo el rompirraja, te tomo un canal de televisión y hay que decirlo, ya mutó la delincuencia y de este control que se dio desde enero, ya empezamos a ver otra vez crecidas y parece casi estratégico, pues no. Ya, dispárale la delincuencia en Manaví, tomas Sí, sí, Manaví con el cuartel, ya, vuélvesela a disparar el en Los gato y el Ríos. ratón. Entonces, en esa lógica hay que entender, y el gobierno tiene que entender que a lo mejor le toca volver a modular la estrategia. Yo no me atrevo a decir no hay plan de seguridad. Okay. ¿Qué no hay? Eso sí creo, una política pública integral. Creo que había un enfoque claro en lo que se quería hacer y hoy creo que es insuficiente. Yo creo que hay que incorporar la lucha económica y hay que volver a incorporar políticas públicas en coordinación con gobiernos autónomos centralizados y función de transparencia y control social para recobrar las economías y los espacios públicos. El Estado, en pocas palabras, lo decía el embajador italiano en una intervención, en una editorial que hizo hace un tiempo, el Estado de Derecho es lo único que tiene de ventaja el gobierno contra las estructuras de delincuencia organizada. El Estado de Derecho es el gobierno. ¿Ya? Y lamentablemente, y con dolor hay que decirlo, esta nueva pugna entre ejecutivo, asamblea, judiciales, etcétera, 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 el único que campea en esa coyuntura es el crimen organizado. Porque está organizado. Sí, Nino Casanello, te agradezco mucho, me ha gustado esta entrevista, esperamos tenerte pronto por acá de nuevo y sé que estás ahí con un nuevo proyecto, lo vi por Muchas ahí, gracias, me estamos gusta ahí mucho, con así los que doctores, sí, complementándolo. buenazo. Un saludo a César y a Gonzalo Sí, y a buenísimo. Carlos. Bueno, Nino, gracias por todo, señores. Esto es Himno Nacional, yo soy Noris Arroyo Hernández, los espero mañana. Un abrazo, chao.